Hola, estamos de vuelta con la TVteca y con nuestra videoteca virtual de Historia de Bolivia. Esta vez el honor de tener con nosotros a Susana Seleme Antelo. Susana, famosa en el país por varias razones y más allá de la veloz carrera en la abogacía que tienes en el último tiempo. Esta vez te hemos invitado para que nos cuentes un poco de ti, de dónde empezó la Susana Seleme que tanto ha aportado en nuestra historia de la construcción democrática. Es un gusto tenerte aquí, Susana. Ay, Jimena, el gusto para mí el gusto es para mí, pero con una connotación más importante. Esto es de mujer a mujer, sí. Y me parece eso de una valoración, y no es que excluyamos a ningún hombre, pero me parece una valoración digna de tomar en cuenta, porque normalmente nunca aparecemos, y que empecemos a tener un protagonismo tanto en la vida cotidiana, vos, yo y otras tantas, pero en este proyecto que ustedes han ideado, que me parece de un valor histórico extraordinario. En primer lugar, porque está de acuerdo con las famosas TICs, ¿no? Lo que es la tecnología de la información y la comunicación moderna en la era del Internet, y que hagan ustedes una biblioteca virtual, me parece extraordinario. Y que seas vos la conductora, me parece mejor todavía. Mejor todavía, entonces. El honor es para mí que puedo aprender y conocer a cada uno de los actores de la construcción de esta democracia que tanto uno aprecia. El honor es para mí. Gracias Jimena, y gracias a todos ustedes que tuvieron la brillante idea de lanzarse a este proyecto así, como se deben hacer las cosas para que salgan bien. Contigo vamos a hablar de varios temas, porque si tú resumes de alguna manera, hay una entrada desde el tema de la lucha democrática, hay otra entrada desde la participación de la mujer en la política, y hay una tercera entrada de los cruceños, la lucha desde la región, desde el departamento, y la visión desde Santa Cruz de esta lucha por la democracia. Son tres cosas en las que vamos a tener que convocarte a contarnos. ¿Dónde empezamos, Susana? Yo encantada, pero tú sabes que hay una frase de Hobsbawm que dice que uno nunca puede empezar a hablar en el presente, desde el presente, si no ve lo que hay detrás. Entonces yo mal haría en obviar mis orígenes, porque ahí es donde está, yo creo que la matriz de todo lo que yo he sido y de lo que yo soy. Yo provengo de una familia muy católica, pero sí de rosario cotidiano. He estudiado en colegio de monjas, y mi primer acercamiento hacia el resto de la sociedad fue cuando en mis salidas del internado de Buenos Aires hacía obras de caridad cristiana con los hermanos de Emaús, e iba a visitar las villas miserias en Buenos Aires. Y ahí fue donde conocí por primera vez a los bolivianos, que no eran los bolivianos que yo siempre había visto, es decir, a los migrantes bolivianos a Buenos Aires, y te estoy hablando de la década del 50. Sí, del 50. Yo he nacido aquí en Santa Cruz, pero me fui muy chica. Bueno, mis padres fueron muy chicas cuando yo era niña de 4 años a vivir a Buenos Aires, y salvo algunos interreños que después te los voy a contar en Yacuiba, que son Chaco, tarijeño, mi vinculación con Bolivia era así, y con Santa Cruz menos todavía. Y yo empiezo a ver lo que es la pobreza y el sufrimiento de la gente visitando a las villas miserias, Villa Soldati se llamaba, donde estaban los bolivianos, viviendo como viven los inmigrantes. Imagínate cómo vivían en esa época, en las casitas
de paredes de cartón, de potencio, de tela, en ese frío impresionante de Buenos Aires. Y como te digo, provendrá de la caridad cristiana o de esa formación o de dónde, pero mi hermano mayor, que era un psiquiatra, siempre decía que yo tenía alma de proletaria, y yo le trataba de explicar ya en el curso de los años que seguramente eso me venía porque cuando uno es niña y le da miedo de noche siempre se va a la cama de sus padres, ¿verdad? Pues nada, yo en lugar de irme a la cama de mis padres me iba a la cama de las empleadas que mis padres se habían llevado desde Santa Cruz a Buenos Aires, porque ellas no tenían la puerta cerrada. Entonces yo iba y me metía en la cama con ellas. Y bueno, vaya uno a saber cuáles son los orígenes de esa pulsión que tengo desde muy niña de condolerme del dolor y de la miseria de los demás. Y hace poco leí precisamente un trabajo que habla precisamente del placer, de todos los placeres, y resulta que las donaciones y hacer el bien es uno de los placeres más grandes que tiene el individuo, y me doy cuenta que eso me produce placer. Me produce placer porque yo soy capaz de sacarme esta chaqueta y dársela a alguien que está aterido de frío. Y así era en Buenos Aires. Y he continuado con esa pulsión en todos los procesos, en todas las etapas de mi vida, que bueno, fueron desde la caridad cristiana a cuando hice mi ruptura epistemológica total con la doctrina católica, apostólica y romana, y así como soy apasionada pues, de un bandazo a otro bandazo, me involucré con el marxismo, con el marxismo y con lo que se llama el ateísmo, y yo todavía no sé si soy atea o no soy atea, si creo o no creo en nada, pero de todas maneras me siento bien así como soy, y de cualquier manera, desde cualquier perspectiva ideológica o religiosa, sigo siendo así. Entonces me produce placer de la misma manera que el placer que me produce estar en la política, hacer política, y el placer que me produce el estudio. Es una cosa impresionante. Y entonces me preguntaba cuando leía este artículo de las cosas que le producen placer a la gente, y si a mí lo que me gusta es hacer bien porque me produce placer, y la serotonina y los neurotransmisores se ponen ahí a funcionar, aparte del placer que me produce estudiar, profundizar en la teoría y el proceso, pero así ya te lo voy a contar, desgarrador que he tenido en mi deconstrucción, que los ortodoxos marxistas dirían revisionismo desde el punto de vista teórico. Yo digo, bueno, ¿y qué bien le hago yo con eso al resto de la gente que me rodea o al resto de la sociedad? Entonces después me doy cuenta que lo traduzco en lo que escribo, en lo que digo, y no es que yo me crea que tengo la verdad absoluta, pero frente a los impulsos totalitarios de cualquier índole, me siento tan tranquila y digo, en realidad la práctica es la única validación de la verdad, como decía Marx, porque es en la práctica que lo constato. Y te decía yo que es imposible que yo pueda decir cómo me involucro en la lucha democrática si no empiezo por todo esto, porque yo, después de vivir y de haber estudiado en Buenos Aires, casi, salvo 2 años que estudié en Yacuiba, que fueron unos años maravillosos, esos de Yacuiba, porque ahí aprendí a ver una Bolivia que tampoco conocía, la Bolivia del Chaco, el calor, la gente, los matacos que le dicen, y
como yo me recibí de bachiller y maestra al mismo tiempo, porque en esa época así se hacía en la Argentina, hacías los 3 primeros años del bachillerato generales y los otros años ya incluían en tu currícula didáctica, pedagogía, psicología y los instrumentos que debe tener pues toda persona que estudia magisterio. Y mi madre, cuando yo terminé el bachillerato, me metió a un instituto para que yo aprenda a ser una buena ama de casa, para que aprenda a cocinar, en fin, etcétera, etcétera. Lo único que aprendí de verdad y que sigo haciendo es surcir, cosa que ya no se hace en ninguna parte del mundo, porque todas las cosas se botan y ya nadie surce. Pero yo guardo todavía esa manía y de vez en cuando surzo algunas cosas. Es lo único que aprendí, ni siquiera, bueno, nada. Y le dije un día a mamá, mira mamá, yo no sé si voy a ser buena ama de casa o no, pero no me quiero quedar en este instituto y me voy a conseguir un trabajo en Pocitos Argentinos, porque mis padres vivían en Yacuiba. A 10 minutos de Yacuiba está Pocitos Boliviano, y a 10 minutos de Pocitos Boliviano, cruzando la quebrada en la frontera, está Pocitos Argentinos. Me fui a Salta, porque Pocitos Argentinos pertenece a la provincia de Salta. Como tenía mi título de maestra argentina, me dieron un puesto como maestra de frontera en una escuelita rural que así se llamaba en Pocitos Argentinos, y la escuela se llamaba República de Bolivia. A mí se me ilumina me ilumina todo pensar en aquel año que fui maestra. Qué experiencia, porque resulta que 4º grado me tocó y tenía alumnos de la edad que tienen los alumnos en 4º grado, que son 8 añitos, ¿no? Pero también tenía alumnos de 19, de 23 años, y había uno que tenía 20, que era, como decimos, un zarandajo. Era terrible, no me dejaba vivir, me piropeaba, me interrumpía en las clases, pero fue extraordinaria esa experiencia y ese aprendizaje. Al principio la escuela no estaba construida, entonces pasábamos clases a quien ganara, a cualquiera de las maestras que ganara, un pequeño escenario que había era un escenario de un café, de un teatrito. Y si no, pasábamos clases con nuestros sillitos, con nuestras sillitas a cuestas, no había ni siquiera pupitre, debajo de unos arbolitos que en el Chaco se llaman chichapí, pero que creo que es aquí, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero doña Justa Cabrera debe saber porque ella es del Chaco. Y qué increíble, todo el sueldo me lo gastaba en los chicos, en comprarle zapatos, útiles. Y en los pueblos rurales uno es maestro, una es maestra, pero también es consejero, es confesor, es todo. Entonces venían las madres a quejarse que su marido la había pegado o que se había bebido todo el salario. Fue una maravilla. Y entre tanto se fue construyendo la escuela. Hicieron una escuela preciosa. Se llamaba República de Bolivia. Eso me marcó y me hizo todavía más sensible desde el punto de vista social con la gente. Y de ahí me fui a Europa. A España primero porque tenía un hermano que ya estaba en España y una de mis hermanas también. Y en España me empaté, como dicen los cubanos, con un cortejito que había tenido por allá por Yacuiba, que es actualmente mi marido, y con él en España él era ateo, siempre fue. Empecé a hacer mi ruptura epistemológica. Y aunque parezca mentira, los instrumentos para hacer esa ruptura los obtuve de leer a don Miguel Unamuno, porque, una visión del mundo totalmente diferente. Y ya de ahí
Estoy hablando de la España de los años 60, 61, 62, con el franquismo a toda mecha. Ya empezamos, yo por lo menos ya a través de Mario, ya empecé a tener una idea diferente de lo que pasaba en el mundo. Tenía el impacto del triunfo de la Revolución Cubana en el año 59 y los barbudos bajando de la sierra. Esa imagen me daba vueltas en la cabeza, y la idea de la revolución, que era para conseguir el bienestar de la sociedad, para que se acaben las injusticias, las dictaduras, los caudillos, etcétera, etcétera. Y bueno, de España nos fuimos a Alemania en el año 63, y ya llegué a Alemania en la efervescencia realmente de lo que era la Europa de la época. Vivíamos en Berlín y era increíble. Toda la izquierda, bueno, gran parte de la izquierda latinoamericana que estudiaba en Alemania, empezaban las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, empezaban las guerras de liberación nacional, tanto en América Latina como en África, y me fui involucrando en todo ese movimiento. Y claro, ya mis parámetros, mis coordenadas de pensamiento ya eran totalmente diferentes. Y ahí empecé a estudiar marxismo, economía política, y nos involucramos con el ala radical de la socialdemocracia, que era el SPD, Social Democratic Party de Willy Brandt, y el dirigente el ala más radical de la socialdemocracia europea, alemana en esa época, era Rudi Dutschke. Con él empezamos a leer El Capital. Entonces yo un día les dije, en mi alemán todavía medio chuto, que yo no podía leer El Capital en alemán, me era muy complicado, y que quería leerlo pues en español. Pero claro, eso era conseguir El Capital en español, era nada, pues todo el mundo leía El Capital en español en esa época. Y ahí empecé mis estudios de marxismo. Y fue una época impresionante, es decir, fue el caldo de cultivo de lo que después se conoció como Mayo del 68. Pero ya para esa época, desde el año 67, ya nosotros andábamos involucrados con lo que tendría que haber sido en esa época, en esos términos, era incondicional, una guerra de liberación o un movimiento de liberación en Bolivia. Todavía no estaba muy nítida la certeza de que el Che estuviera en Bolivia, pero bueno, ya en el 67 ya lo toman, bueno, Gary lo toma prisionero al Che herido, se lo entrega al mando militar, y entre el mando militar y la CIA deciden asesinarlo. Y eso también nos causa un impacto muy, muy profundo. Y estando ya en Alemania, empieza a haber un movimiento de cómo nos involucramos nosotros en crear un movimiento o continuar el movimiento de liberación que había empezado el Che. Y nos convertimos en lo que se llamaba la retaguardia de la revolución en Alemania. Nos fuimos involucrando cada vez más en eso. Mi hermana, menor que yo, se involucra mucho más, va a Cuba, y las cosas que se hacían pues en esa época, ¿no? En una muy fallida acción cae presa en el Brasil el 1 de enero del año 68, y entonces ya eso sí es el compromiso de vida que asumimos
mi marido y yo, por la revolución en Bolivia. Yo tuve que viajar a Brasil con mi hija chiquitita, no había cumplido 1 año todavía, a ver a mi hermana, estaba presa en el Brasil. Y bueno, ya de ahí todo es una espiral. Mi hermana logra salir expulsada de Brasil, volvemos a Berlín y preparamos maletas y nos vamos pues a Cuba, al entrenamiento guerrillero. Una experiencia también extraordinaria. Y como ya estábamos involucrados, yo por lo menos involucrada de una manera así, hasta la muerte, con la Revolución Cubana, mientras vivíamos en Berlín, nosotros vivíamos en Berlín Oriental, pero cruzábamos todos los fines de semana, vivíamos en Berlín Occidental, pero cruzábamos todos los fines de semana al Berlín Oriental, porque estaba dividido, ¿no? Primero estaban divididas las 2 Alemanias, y Berlín lo dividieron también en los 4 cuadrantes de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros vivíamos en el cuadrante de los americanos, pero pasábamos todos los fines de semana al Berlín Oriental, íbamos a visitar a la embajada cubana, y ahí teníamos pero reuniones con todos los estudiantes en esa época de la Alemania Oriental, bueno, pues todos comunistas, marxistas, estalinistas, la ortodoxia. Pero qué épocas. Y ya cuando nos fuimos a Cuba al entrenamiento guerrillero, mi marido y yo, como éramos pareja, hacíamos también entrenamiento guerrillero, tirar tiros, subir la montaña, la espalda cargada, bajar, traer, todo lo que se hacía y se debe seguir haciendo en algunos lugares, pero además a nosotros nos entrenaron para hacer cifrados, para mandar y recibir cifrados, y ahí aprendimos lo que era ya la compartimentación, la clandestinidad, el cuidado de que uno tenía que tener con quién hablaba, si salías a la calle, quién te seguía, si veías alguna cosa sospechosa. Mientras vivíamos en Cuba, tuvimos que viajar un par de veces a Europa a renovar nuestros pasaportes. Le teníamos que enseñar a nuestros hijos que cuidadito con decir que vivíamos en Cuba, cuidadito con decir que dónde estábamos. Y a veces cuando se portaban mal los chicos y nosotros los regañábamos, mi hija mayor, que en esa época nació en el año 66, en diciembre del 66, te estoy hablando del año 72, 73, 74 máximo, y le decía, voy a decir de dónde venimos. Bueno, y en esas circunstancias pues se va generando toda una acumulación que desde mi experiencia personal era de una riqueza increíble, porque yo me involucraba tanto con la parte práctica, pero también con toda la cuestión teórica. Y yo estudiaba marxismo, y yo estudiaba Lenin, y yo estudiaba todo lo que pudiera alimentarme. Y entonces en Cuba estudiábamos todos los procesos de liberación nacional en Guatemala, todo lo que había sido el proceso de la formación de las guerrillas, como quería el Che, 1, 2, 3, muchos, Vietnam, en la Argentina, en el Perú, y eso por lo menos a mí me iba alimentando, pero así de una manera increíble. En ese momento, yo no pensaba en la democracia. A mí lo único que me impelía desde el punto de vista del compromiso político era la revolución. La revolución de esa manera abstracta que ya en la revisión que he hecho
era pues poco menos que una entelequia, porque la revolución, como después yo la he ido desmenuzando desde mi vivencia, para nosotros era llegar a Bolivia, crear la guerrilla, hacer las células en el monte, en la ciudad, tener las bases de apoyo, los canales, el financiamiento, y siempre bajo el ala de la compartimentación. Era vivir en la clandestinidad, era una doble vida. Y cuando salimos de Cuba, la primera vez, el año 68, bueno, primero tuvimos que ir a Berlín para hacer el traslado. Antes de irnos, los 3-4 meses del entrenamiento en Cuba, tuvimos que dejar cartas escritas para que llegaran a nuestras familias de cualquier parte de Europa, para que no sospecharan nada. Bueno, es una historia increíble. A la postre, resulta que el año 68 llegamos a Bolivia, nos instalamos en Santa Cruz porque traíamos esa consigna de instalarnos en Santa Cruz, y como Mario era médico, bueno, pues pusimos consultorio y esa era la fachada. Entonces yo atendía en el consultorio, y ahí fue cuando traíamos ya pues todos los contactos para estar con Inti, ver con Inti, preparar. Volveremos a las montañas, que fue la consigna de Inti. Y fíjate cómo es esto de la compartimentación y la clandestinidad, poco menos que vivíamos entre nosotros. Cuando nosotros estuvimos en Cuba, y yo he estado muchas veces en Cuba, de pura casualidad conocí una vez a Chato Peredo y a Humberto Vázquez Viaña, hijo de don Humberto Vázquez, que también estaban en Cuba. Y nos conocimos por un hecho muy, muy dramático, pero bueno, la cuestión es que nos conocimos. Pero no conocimos a ningún otro boliviano, porque todos estaban compartimentados. Y cuando llegamos aquí a Santa Cruz, también estuvimos compartimentados. Y con la única persona con la que Mario hablaba era con Inti, y otras 3 personas más, que no las voy a decir porque no vale la pena. Pero bueno, Inti ya falleció, porque era Inti el que heredó la construcción o la continuación del instrumento guerrillero que había sido frustrado con el Che. Pero también se nos frustró ese intento, porque a pesar de toda la compartimentación, hubo un resquicio por el que se filtran siempre las cosas. Lo agarraron preso a Mario, una noche nos tocaron, no había timbre en esa época, la puerta a las 2 de la mañana, entraron así 8 hombres a mi casa, patearon a los perritos que teníamos, rompieron el teléfono. Yo tenía una sola hija chiquita todavía, 2 añitos, se lo llevaron a Mario, lo devolvieron al día siguiente, pero se lo volvieron a llevar lo devolvieron al día siguiente. Y en el interín Mario volvió a atender en la consulta. Cuando estábamos en la consulta, llegó Néstor Paz Zamora con su esposa, y le dijeron a Mario que si queríamos nos fuéramos, porque ya estábamos seguramente chequeados. Entonces Mario y yo hablamos y dijimos: hemos esperado tanto por volver a Bolivia y para hacer algo para lo que nos hemos preparado, no nos vamos. Bueno, a la semana lo volvieron a agarrar preso, y ya esta vez sí se lo llevaron hasta La Paz.